Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este martes 6 de agosto de 2013. Es la fecha de la fundación de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada, en aquel año ya lejano de 1538, Bogotá. Y también es la conmemoración, o tenemos la conmemoración de la batalla de Junín, de la que hablaremos hoy en la historia. Alerta, queridos amigos, oyentes, colombianos todos. Juego sucio, pero sucio de verdad, en la política colombiana. Hay que saber leer los mensajes para estar listo a los acontecimientos que esos mensajes van a producir. El presidente Santos, que se siente perdido en las justas electorales porque sabe que no lo van a reelegir y que el uribismo lo va a derrotar, ha tomado un camino. La revista Semana es el mensajero. Van a meter a la cárcel a los candidatos santistas. Según la revista Semana, tanto Luis Alfredo Ramos como Óscar Iván Zuluaga como Francisco Santos Calderón tendrían cuentas pendientes con la justicia por sus cercanías con grupos paramilitares. Santos cuenta para este trabajo sucio con un contratista leal y agradecido, el fiscal general de la Nación. Abramos los ojos. Aquí se puede venir la más sucia de todas las campañas políticas de un gobierno en contra de la oposición. Al Polo Democrático lo amenaza y sostiene que cualquier cosa que pase en Colombia es obra del Polo Democrático y de sus directivos. Y al uribismo ahora le advierte la cárcel. La revista Semana, la del íntimo amigo de Santos y la de su sobrino, nos trae el mensaje. En semana.com podrán ustedes leer cómo se está preparando esta celada contra la oposición en Colombia. Alto ahí. Detente, Satanás. No trate el presidente Santos de cumplir este trabajo sucio y grotesco que empañaría para siempre la democracia de Colombia. No lo haga, no se atreva, es demasiado. Ya varias personas de las que se consideraban que podían ser una molestia política, como quien les está hablando, fueron liquidadas por la fuerza política del Poder Judicial en Colombia y de la Procuraduría. Luis Alfonso Hoyos es un ejemplo, nosotros somos otro, y parece, por el mensaje de Semana, que ahora vienen por Luis Alfredo Ramos, Óscar Iván Zuluaga y Francisco Santos Calderón. ¿Esa es la democracia colombiana o esta es una democracia al estilo cubano? Desaparecerán unos cuantos partidos minoritarios que no van a alcanzar el umbral. Se hundió una ley que les permitía cumplir o lograr ciertas alianzas para ser capaces de superar el umbral. Pero no hay de qué preocuparse. Lo reemplazarán las FARC. Las FARC serán el reemplazo de los partidos que desaparecerán en las próximas elecciones. Interbolsa. Interbolsa apenas tiene recursos para pagar a los inversionistas en Luxemburgo que hicieron operaciones bursátiles que necesitan, que tienen el privilegio legal y poco más que eso. ¿Qué pasó finalmente con Invercolsa? El presidente Santos está de gallo de pelea. En el departamento del Huila lanzó una especie de desafío. Le arrastró la mulera a todos los oposicionistas y les dijo que el que se atreviera
a decir que en su gobierno no se han hecho grandes cosas, que salga a enfrentarse con él. Me parece que van a ser muchos los que le digan que están dispuestos a ese debate. ¿Cuándo empezamos? Ojalá se pueda hacer antes de que el fiscal y la justicia colombiana arrase con la oposición de este país. Dijo también el presidente Santos que las conversaciones en La Habana no se alargarán indefinidamente. ¿Eso qué significa en el lenguaje de Santos? ¿Cuál es el alargamiento indefinido de las conversaciones? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan largo me lo fiáis?, diría el personaje de don Juan Tenorio. Las FARC, de su parte, dicen que lo del Centro de Memoria Histórica fue impulsado por el presidente Santos. Por consiguiente, necesitan un nuevo estudio hecho por figuras nacionales e internacionales sobre cuyas bases se asiente una nueva negociación. Eso es lo que se llama en derecho una excepción dilatoria. Las FARC quieren que mientras se hace ese estudio corran las semanas, los días y los meses. El presidente de Panamá, Martinelli, está en Colombia. Las importaciones que vienen de ese país son un dolor de cabeza. Panamá no es un centro industrial, es un centro de paso de mercancías que llegan de todo el mundo y que entran a Colombia a unos precios inverosímiles. Eso dificulta enormemente las relaciones supuestamente comerciales entre Panamá y Colombia. Uruguay y la marihuana. Mujica quiere ahora consulta popular. La ley está en marcha. Uruguay quiere legalizar la marihuana. Una equivocación monumental. ¿Y qué pasará entonces con la cocaína? ¿Y qué pasará con las anfetaminas? ¿Y qué pasará con todos los alucinógenos? ¿Por qué la marihuana sí, por qué los otros no? ¿Y qué pasa cuando haya en América un paraíso para la marihuana? La alarma de los Estados Unidos. La cuestión de Al Qaeda, las amenazas de Al Qaeda son muy graves. Tanto Cristina Londoño, desde los Estados Unidos, como Jessica López nos hablarán de este tema dramático. Los Estados Unidos están esperando un ataque inminente de Al Qaeda en algún lugar. Yemen puede ser ese lugar. Bashar al-Assad dice que hay que aplastar primero a la oposición terrorista y luego conversar. No sabemos con quién converse si ya todos aquellos con quienes podría conversar van a estar aplastados. Ese es el lenguaje de Bashar al-Assad. Amnistía Internacional declara prisioneros de conciencia en Cuba. Pues que Amnistía Internacional estudie la situación de conciencia en Colombia, la libertad de conciencia en Colombia, porque nos parece que se le va a alargar el tema. Que lea la revista Semana y que se prepare para ampliar la declaración que está haciendo sobre Cuba. Está descubriendo Amnistía Internacional que hay presos políticos en Cuba. ¡Qué descubrimiento! 50 años después. Se fusionan American Airlines y US Airways para formar una de las más grandes compañías de navegación aérea del mundo. Colpensiones es un desastre. Nos lo dicen de muchas fuentes. Y tiene una estadística a su favor, y es que contesta, contesta y contesta, negándolo todo. Y decir que no también es una respuesta. Entonces, como pierden los expedientes, como el desorden es absoluto, como no hay ningún cuidado con la situación de la gente más vulnerable de la población colombiana, que son los ancianos, que están reclamando su pensión de jubilación, Colpensiones dice a todo que no. Y como dice que no, las estadísticas son brillantísimas. Resueltos no sé cuántos casos, resueltos en el sentido de negar lo que es evidente, de quitarle los derechos más elementales a la gente más sufrida de la población colombiana. Colpensiones,
un desastre con sueldo de 50 millones de pesos mensuales. Las bolsas están planas en la mañana de hoy, caen las de Asia-Pacífico con excepción de China y Japón. El WTI, el barril de petróleo de referencia Texas, está a $107.03. Un euro vale 1.3288 dólares y un dólar 1.883.50. Ayer volvió a caer el dólar en Colombia. Los bonos colombianos están negociándose con un rendimiento de 4.29. Ya estamos por encima de Italia. El rendimiento del bono italiano está a 4.25. Eso significa que los inversionistas no tienen confianza en Colombia. Y como les decíamos al comienzo, hablaremos en Hoy en la Historia de la batalla de Junín, una batalla en la que no se disparó un solo tiro, solo sables y lanzas. Canterac y los nuestros, y un gran argentino, Necochea. Pelearon bien los argentinos. Jorge Luis Borges nos lo ha contado. En Junín, 6 de agosto del año de 1824. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.